¿Cuál es el mayor secreto que nunca contaste a tus padres? Antes de que empiece todo, deja tu like y suscríbete al canal. Vale, ahí va, mi mayor secreto. Me casé a los 19 años, y mis padres no tienen ni la menor idea. Ni siquiera fue por amor, ni por rebeldía. Fue, por miedo. Estaba haciendo un intercambio en Europa, y mi visado estaba por vencer. Llevaba meses estudiando, trabajando medio turno en una cafetería, y justo cuando empezaba a sentirme en casa, me dijeron que tenía que volver a mi país porque el permiso se acababa. Y yo no quería volver. No podía. Entonces apareció él. Era mi compañero de piso, un chico tranquilo, medio nerd, de esos que nunca levantan la voz. Compartíamos casa con más gente, pero él siempre estaba allí cuando necesitaba algo, me arreglaba la calefacción, me ayudaba a traducir papeles, me acompañaba al supermercado. Cuando le conté lo del visado, se rió y dijo, medio en broma, ¿podrías casarte conmigo? Y yo me reí también. Hasta que, unas semanas después, lo consideré en serio. Nos casamos un martes, sin flores, sin familia, sin vestido. Solo firmamos unos papeles en el ayuntamiento. Nadie lo sabía, ni mis amigos, ni mis padres, ni siquiera mis compañeros de piso. Fue nuestro pequeño secreto administrativo. Después fuimos a comer pizza como si nada. Él pidió una margarita, yo una de 4 quesos. Ni siquiera brindamos. Durante un tiempo, todo siguió igual. Yo podía seguir estudiando, trabajando, viviendo tranquila. Él seguía siendo mi roommate, solo que ahora compartíamos un matrimonio legal que ninguno de los dos mencionaba. A veces me miraba raro cuando llegaba tarde o cuando hablaba de volver a casa en las vacaciones. Pero nunca me dijo nada. Era un trato, tú me ayudas, yo no te complico. Hasta que, 2 años después, conocí a alguien. Alguien de verdad. El nuevo chico sabía que yo vivía con un amigo, pero nunca preguntó mucho. Era de esos amores que te devuelven la vida, que te hacen sentir que nada puede salir mal. Y justo cuando pensé en presentarlo a mis padres, me di cuenta de que seguía casada. Literalmente. Seguía siendo la esposa legal de un chico que ahora tenía novia, trabajo, y probablemente ni recordaba que estábamos casados. Intenté hablar con él para anularlo, pero no fue tan simple. Resulta que necesitábamos papeles, firmas, certificados, y él no parecía tener prisa. Me decía, sí, lo hacemos la próxima semana, y así pasó un año. Luego otro. Mis padres me visitaron una vez y se hospedaron en un hotel. Me preguntaron por el chico con el que vivía antes. Les dije que se había mudado, que ya no hablábamos. Mentí con tanta naturalidad que me dio miedo. Era como si mi vida tuviera 2 líneas paralelas, la que ellos conocían y la que realmente existía. Al final conseguí divorciarme, pero fue un proceso largo y absurdo. A veces me pregunto si en algún archivo europeo todavía figura mi nombre junto al suyo, como si todavía fuéramos marido y mujer. Y la verdad, no sé si quiero saberlo. Nunca le conté nada a mis padres. Ellos siguen creyendo que volví a mi país porque el visado expiró, que todo fue normal, que los papeles se vencieron y punto. Cada vez que mi madre recuerda aquella época en la que vivías con ese chico tan amable, me sonrío y asiento, como si fuera solo un recuerdo bonito. Pero hay algo que siempre me queda atravesado. No fue solo una mentira administrativa. Fue una parte entera de mi vida que tuve que esconder. A veces pienso en contárselo a mi madre, solo por escucharla decir, ¿qué estabas pensando? O tal vez solo para que alguien más sepa que, por un tiempo, fui esposa de un extraño que me ayudó a quedarme donde quería estar. No sé si hice bien o mal. Sé que, sin él, mi vida habría sido completamente diferente. Y aunque ya no hablamos, a veces pienso que, en el fondo, fuimos un tipo raro de pareja, 2 personas que se casaron sin amor, pero con complicidad. Nunca le agradecí como debía. Nunca me atreví a decirle que, por más absurdo que suene, ese matrimonio fue lo más libre que hice en mi vida. Segunda historia, esta también empieza con una mentira pequeña y termina mucho más grande de lo que nadie imaginó. Vale, esta historia me persigue cada vez que mi papá menciona la palabra graduación. Fue hace años, pero todavía me da ese nudo en el pecho cada vez que pienso en lo que hice. Cuando terminé la preparatoria, mis padres estaban orgullosísimos. Fui la primera en mi familia en llegar a la universidad, y mi papá, que siempre fue medio rudo pero cariñoso a su manera, decidió darme un regalo. Quiero que tengas la mejor fiesta de graduación, hija. Te lo ganaste. Y me entregó un sobre con dinero. En efectivo. Era más de lo que había visto junto en mi vida. Recuerdo que me temblaban las manos cuando lo conté.
Él me dijo que no quería que nadie más se metiera, que la fiesta la organizara yo, que confiaba en mí. Y yo, claro, le prometí que lo haría. Solo que, no lo hice. Unos días después, una de mis mejores amigas, Laura, me llamó llorando. Su familia estaba pasando un momento horrible. Su mamá se había quedado sin trabajo, y el casero les estaba pidiendo que desalojaran el departamento. Me contó que tenían 3 días para pagar el alquiler o se quedaban en la calle. Yo escuchaba y solo podía pensar en el sobre con el dinero. No sé en qué momento tomé la decisión, pero esa misma tarde fui a su casa y se lo di. Todo. Sin decirle de dónde venía. Solo le dije que lo había conseguido y que luego lo arreglaríamos. Ella lloró, me abrazó, me prometió que me lo devolvería. Nunca lo hizo, y tampoco se lo pedí. Cuando mi papá preguntó por la fiesta, le dije que había contratado a una empresa que organizaba eventos, y que se habían retrasado con el pago del salón. Luego inventé que me estafaron. Él se enojó, claro. Dijo que era una lección sobre no confiar en cualquiera. Me abrazó igual y me dijo que no pasaba nada, que el dinero se recupera. Yo asentí, con la garganta seca. El problema fue que la mentira creció sola. Mis tíos preguntaban por la fiesta, mis amigos también. Terminé diciendo que decidí no hacer nada grande, solo una cena tranquila con mis compañeros. Y todos lo creyeron. Por fuera, parecía una historia mínima. Por dentro, fue un terremoto. Durante años me sentí una ladrona. Cada vez que veía a mi papá trabajar horas extras, o cada vez que hablaba con orgullo de cómo había pagado mi graduación, me daban ganas de gritarle la verdad, pero no podía. No por miedo a su reacción, sino porque sabía que, si lo supiera, me diría que hice lo correcto, y eso me dolería todavía más. A veces me pregunto si fue una buena acción o solo una forma de calmar mi conciencia. Laura siguió su vida. Nos alejamos con el tiempo, como pasa siempre. Hace poco vi en redes que se casó, que tiene una hija preciosa. Quise escribirle, decirle que me alegra verla bien, pero algo me detuvo. Quizás fue el recuerdo de aquel día en el que me dio las gracias con los ojos hinchados de llorar. Quizás fue la voz de mi papá, diciéndome que confiaba en mí. Ese dinero cambió algo en mí. Aprendí que ayudar también puede doler, que a veces haces lo correcto por las razones equivocadas. Mi padre todavía cuenta la historia de la empresa que me robó con la fiesta. Siempre se ríe al final, dice que fue mi primera lección de adultez. Yo sonrío también, y a veces pienso en confesarle. Pero después lo miro, y me doy cuenta de que su orgullo por mí es más valioso que cualquier verdad. Así que guardo silencio. Porque, en el fondo, prefiero que piense que me estafaron, y no que mentí para ayudar a alguien más. Tercera historia. A veces, el secreto no duele por lo que hicimos, sino por lo que descubrimos. No sé si esto cuenta como un secreto mío o de mi madre, pero llevo años guardándolo como si fuera mío. Y no, nunca se lo dije a nadie. Desde chico, siempre sentí que algo en mi familia no encajaba del todo. No era nada evidente, solo detalles. Mi hermana y yo no nos parecíamos en nada. Ni en los rasgos, ni en el carácter, ni siquiera en la forma de reírnos. Mi mamá siempre decía que salió a su padre, y todos se reían. Yo también. Hasta que un día dejé de hacerlo. Fue una noche cualquiera. Yo tendría unos 16 años. Me desperté porque escuché a mi madre hablando por teléfono en la cocina. No sé por qué bajé. Tal vez porque la oí llorar. Mi mamá no lloraba nunca. Era el tipo de persona que aguantaba todo, que resolvía sin mostrar debilidad. Me quedé detrás de la puerta, escuchando. Y escuché su voz, temblando, decir, él nunca lo supo, y no tiene por qué saberlo ahora. Mi cuerpo se quedó helado. No entendí del todo, pero luego mencionó el nombre de un hombre que yo no conocía. Y después dijo el nombre de mi hermana. Ella no tiene la culpa de nada. Ahí supe la verdad. Mi hermana no era hija de mi papá. No escuché el resto. Subí a mi cuarto sin hacer ruido, con la cabeza llena de 1000 imágenes que no existían antes. Recordé cosas pequeñas que de pronto cobraron sentido, las discusiones entre mis padres cuando mi hermana era bebé, las fotos viejas en las que mi mamá parecía forzar la sonrisa, los silencios incómodos en las comidas. Al día siguiente, todo siguió igual. Mi madre preparó el desayuno, mi hermana habló de la escuela, mi padre leyó el periódico. Nadie mencionó nada. Y yo, tampoco. Pasaron los años. Nunca lo confirmé directamente, pero tampoco hizo falta. Mi madre evitaba hablar del pasado, y cada vez que alguien decía que mi hermana se parecía más al lado de la familia de mamá, ella solo sonreía, apretando los labios.
A veces me preguntaba si mi padre lo sospechaba. Había algo en su manera de mirar a mi hermana, demasiado orgullo, demasiado amor, como si necesitara convencerse de algo. Y también había momentos en los que él y mi madre se miraban con una tristeza que yo no entendía del todo. Como si compartieran una verdad que nunca se dirían en voz alta. Yo crecí con el peso de ese secreto entre los tres. Nunca le conté a nadie. Ni siquiera a mi hermana. Ella merece su versión de la vida, sin la carga de saber que su historia empezó en un silencio. Hubo un día, hace unos años, en que estuve a punto de preguntarle a mi madre. Estábamos solos en la cocina, pelando papas. Ella suspiró y dijo, sin venir a cuento, hay cosas que uno hace por amor y que nunca se pueden explicar. Yo la miré, y durante un segundo sentí que los dos sabíamos exactamente de qué hablábamos. No dijimos nada más. Desde entonces, cada vez que veo a mi hermana y a mi papá juntos, riendo, discutiendo, abrazándose, siento una mezcla de alivio y de culpa. Alivio porque, pase lo que pase, él la ama como a una hija. Culpa porque yo soy el único que sabe que, biológicamente, no lo es. A veces me pregunto si algún día debería contarlo. Pero no veo para qué. ¿Qué ganaría mi hermana con saber que su vida es distinta de lo que cree? ¿Qué ganaría mi padre con enterarse ahora, después de tantos años? Nada. Solo dolor. Así que elijo callar. Callar para proteger, para no romper lo que, de algún modo, sigue funcionando. Supongo que ese es el precio de los secretos familiares. Uno los guarda no porque quiera mentir, sino porque decir la verdad destruiría algo que ya no se puede reparar. Y a veces, cuando mi madre me mira sin decir nada, sé que ella lo sabe. Que sabe que yo sé. Y que, por amor, los dos hemos decidido fingir que nunca pasó nada. Cuarta historia. No todos los secretos son oscuros, algunos solo son travesuras que se fueron de las manos. Ok, lo confieso, tenía 12 años cuando choqué el coche de mi papá. Sí, 12. Y hasta el día de hoy, él cree que fue algún imbécil que se metió al garaje y rayó el auto. Todo empezó un sábado por la mañana. Mis padres habían salido a hacer compras, y yo me quedé en casa aburrido, con esa energía inagotable que solo tienen los niños cuando nadie los supervisa. El coche, un sedán viejo, color gris metalizado, estaba estacionado frente a la casa. Mi papá lo cuidaba como si fuera otro hijo. Lo enceraba los domingos, lo lavaba a mano, y siempre decía que ese coche nunca le había fallado. Yo lo miraba desde la ventana del salón y pensaba, ¿qué tan difícil puede ser manejarlo un poquito? Solo un poquito. Tenía las llaves a mano, mi papá siempre las dejaba sobre la mesa. Recuerdo ese momento perfectamente, mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Bajé, abrí la puerta del coche, me senté al volante, y, ¡wow! Era como estar en una nave espacial. No llegaba bien a los pedales, así que me estiré lo más que pude. Giré la llave y el motor rugió. Ese sonido me dio un poder que nunca había sentido. Metí la primera, o eso creí. El coche se movió hacia atrás. El portón del garaje también. El golpe fue seco, fuerte, con ese sonido de metal doblándose que te congela el alma. Apagué el motor de inmediato, salí corriendo y vi la parte trasera del coche hundida, el portón torcido, y mi corazón casi saliéndose por la boca. Entré a la casa temblando. Durante una hora entera, me senté en el sofá, mirando el suelo, convencido de que mi vida se había terminado. Cuando mis padres llegaron, escuché a mi papá gritar, ¿qué mierda pasó con el coche? Y sin pensarlo, lo primero que me salió fue, yo no sé, capaz que alguien se metió mientras estábamos adentro. Lo peor fue que me creyó. Me abrazó, dijo que la gente es capaz de cualquier cosa, y llamó a la policía para hacer la denuncia. Yo estaba ahí, con la cara de niña inocente más perfecta que he puesto en mi vida, mientras por dentro me moría de miedo. Durante semanas, habló del incidente como si hubiera sido una injusticia personal. Cada vez que pasábamos por el taller, repetía, todavía no entiendo cómo nadie vio nada. ¡Qué mundo de mierda! La gente no respeta lo ajeno. Y yo asentía, con cara de indignación, tragándome la culpa. Pasaron los años y el coche siguió siendo tema. ¿Te acuerdas cuando rayaron mi coche?, decía en las comidas familiares, y todos se reían. Yo también me reía. Pero por dentro, sentía esa punzada. Un día, cuando ya era adulto, me preguntó si alguna vez tuve ganas de aprender a conducir. Le dije que no mucho, y él se rió, mejor, así no me chocas el coche como aquel vándalo del garaje. Casi se me escapa una carcajada nerviosa. A veces pienso en contarle. Imagino la escena, yo,
ya con 30 años, mirándolo a los ojos y diciendo, papá, fui yo. No hubo ningún vándalo, solo un niño idiota con demasiada curiosidad. Y me lo imagino primero con cara de sorpresa, después riéndose, y al final soltando esa frase suya, sabía que algo no cuadraba. Pero no lo hago. Porque, de alguna forma, ese secreto también se volvió un recuerdo compartido. Él todavía habla de los imbéciles que arruinaron su coche, y yo sonrío, lo dejo que cuente su historia. Tal vez sea mejor así, él con su anécdota de indignación, y yo con mi pequeña culpa convertida en cariño. Supongo que todos tenemos una travesura que se nos fue de las manos. La mía dejó un portón doblado, un parachoques hundido y un secreto que llevo guardado desde hace más de 15 años. Cada vez que veo a mi padre limpiar su coche nuevo, tan cuidadoso como siempre, me viene esa imagen de aquel niño torpe, con los pies apenas tocando los pedales. Y me dan ganas de abrazarlo, a los dos, al niño y al viejo, y decirles que todo está bien. Que nadie rayó ese coche. Que fue solo una historia de amor entre un hijo curioso y un padre que nunca lo sospechó. Quinta historia. No todos los que huyen lo hacen para escapar, algunos solo necesitan respirar un poco. Tenía 17 años cuando desaparecí durante 2 días. Mis padres todavía creen que fue un malentendido, que me quedé en casa de una amiga sin avisar. Pero la verdad es que me fui. Literalmente, me fui de casa. No fue un acto planeado. No hubo mochilas preparadas ni discursos de adolescente rebelde. Fue una de esas noches en las que todo pesa demasiado y te dices, si me quedo aquí un minuto más, exploto. Habíamos tenido una pelea absurda, una de tantas. Mi madre gritaba, mi padre callaba, y yo sentía que nadie me escuchaba. Recuerdo que me encerré en mi cuarto y empecé a llorar, de esos llantos que te vacían. Y entonces lo decidí, me iba. Así, sin plan, sin rumbo. Metí unas cuantas cosas en una mochila, ropa, mi celular, un cargador y algo de dinero que había guardado de mis clases particulares, y salí de la casa sin hacer ruido. Eran casi las 2 de la mañana. No tenía ni idea de a dónde ir. Caminé por calles vacías durante más de 1 hora, solo para sentir que me alejaba. Terminé en la terminal de buses, mirando los carteles luminosos con destinos que me parecían promesas. Mar del Plata, Rosario, Córdoba. Elegí el que salía primero. Me fui a Rosario. Un viaje de 4 horas, sin dormir, mirando por la ventana mientras el cielo empezaba a aclararse. Sentía una mezcla rara, miedo, libertad, euforia. Por primera vez en mi vida no tenía que avisarle a nadie dónde estaba. Cuando llegué, me di cuenta de que no tenía un plan. Ni amigos, ni alojamiento, ni idea de qué hacer. Terminé en un hostel barato, fingiendo que era mayor de edad. Pasé el primer día caminando por el río, comiendo galletitas y evitando mirar el celular. No quería saber si me estaban buscando. Esa noche, mientras trataba de dormir en una cama incómoda, escuché a una chica extranjera hablar por teléfono con su madre. Le decía que la amaba, que la extrañaba, que estaba bien. Y me quebré. De repente, todo el coraje que me había sostenido se derrumbó. Me vi a mí misma a través de los ojos de mis padres, mi madre desesperada, mi padre revisando cada llamada, mi habitación vacía. Y me dio vergüenza. No por haberme ido, sino por haberlos hecho sufrir sin siquiera una nota. A la mañana siguiente, compré un pasaje de regreso. Volví en silencio, con los ojos hinchados y las manos temblando. Cuando llegué a casa, mi madre me abrazó tan fuerte que casi me corta la respiración. Mi padre no dijo nada, solo me miró como si no creyera que estaba ahí. Les conté una historia a medias, que había ido a dormir a casa de una amiga, que me había quedado sin batería, que todo fue un malentendido. Mi madre lloraba de alivio y decía gracias a Dios. Mi padre solo murmuró, avísanos la próxima vez. Y ya está. Nunca volvimos a hablar del tema. A veces pienso en contarles la verdad, pero no sabría cómo. ¿Cómo explicas que te fuiste no porque no los amaras, sino porque sentías que no podías respirar? ¿Cómo dices necesitaba desaparecer para saber si alguien notaría mi ausencia? Con el tiempo, aprendí que esa fuga no fue solo una huida. Fue una especie de prueba, de mí, del mundo, del amor de mis padres. Y aunque me dé vergüenza admitirlo, también fue el momento en que entendí que los adultos no son invencibles. Que mis padres no eran monstruos ni carceleros, sino 2 personas torpes que intentaban hacer lo mejor que podían. Hoy, cada vez que paso por una terminal de buses, me acuerdo de esa madrugada. De mí, sentada con una mochila vieja, pensando que podía empezar una nueva vida, y de cómo, al final,
Lo único que necesitaba era volver a casa y que alguien me abrazara sin hacer preguntas. Ese es mi secreto. No porque tenga miedo de que me castiguen, sino porque sé que si se lo contara a mi madre, lloraría otra vez. Y no quiero eso. Prefiero que sigan creyendo que fue un malentendido. A veces, las mentiras más pequeñas son las que mantienen las cosas en pie. Ahora te toca a vos. ¿Cuál es ese secreto que todavía no le contaste a tus padres?